Decir cada uno de estos resultados: tangente de 70 igual a 2,74, tangente de 40 igual a 0,83, coseno de 75 igual a 0,25. Bien, tomando este ejemplo, tangente de 40 igual a 0,83. Me quiere decir que si yo tomo un triángulo semejante a este, pero con una base de 1, es decir, con una base que mida 1, ese triángulo va a proyectar una altura de 0,83. ¿Sí? Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo con un ángulo de 40 grados y una base de 1, ese triángulo va a proyectar una altura de 0,83. Todos estos registros, estas funciones trigonométricas que la tenemos guardadas en la calculadora, nos va a servir para resolver situaciones problemáticas como la que vamos a ver acá abajo. Le dejé a ustedes acá 3 puntos, 3 actividades para que verifiquen las funciones con cada uno de estos triángulos. En el primer caso tienen un triángulo donde van a tener que verificar la función seno, porque tienen cateto opuesto, hipotenusa, van a tener que ver cuánto vale seno de 70. En el punto B tienen un triángulo y van a tener que utilizar la función coseno porque tienen el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, van a tener que ver cuánto vale el coseno de 65, verificar cuánto vale el coseno de 65. Y en el último tienen la función tangente porque tienen el cateto opuesto y tienen el cateto adyacente. ¿Sí? Acá van a tener que registrar, verificar con la calculadora cuánto vale tangente de 60. Ahora, conociendo el ángulo de cualquier triángulo, ustedes pueden calcular las razones trigonométricas seno, coseno, tangente utilizando la calculadora. Acá les puse algunos ejemplos de cómo ustedes pueden utilizar la función seno, coseno o tangente para cualquier ángulo. Esto nos va a permitir resolver problemas. Veamos acá. Calcular la altura del árbol. Doy como información la distancia. Esta persona, el observador, se encuentra a 5 metros de distancia. La altura del observador, es decir, de la persona, es 1,80. Ojo, la altura desde el punto de vista, desde donde mira, ¿sí? Desde acá, desde los ojos hasta el suelo, 1,80. Y el ángulo de observación que proyecta es de 60 grados, ¿sí? Armando el triángulo que se forma, es un triángulo rectángulo. Completando la información nos quedaría un triángulo rectángulo con un ángulo de 60, con un cateto adyacente de 5, y lo que tienen que hallar es el cateto opuesto, ¿sí? La distancia era 5 metros y esa distancia es el cateto adyacente, está pegado al ángulo. Y lo que ustedes tienen que calcular es la altura del árbol, es decir, ese segmento va a ser el cateto opuesto. Ahora, ¿qué función trigonométrica van a utilizar para esto? Van a utilizar la función tangente. ¿Por qué? Tienen que mirar, para poder identificar qué función trigonométrica van a tener que usar, van a tener que mirar la información que doy. El cateto que tengo y el cateto que pido. El cateto que tengo es el cateto adyacente, el cateto que pido es el cateto opuesto. ¿Qué función tiene cateto opuesto, cateto adyacente? Esa es la función tangente. Utilizamos esa fórmula y reemplazamos los datos. Tangente de alfa, tangente de 60, el ángulo es 60 grados. Cateto opuesto, no sé cuánto vale ese cateto. Cateto adyacente, sí, vale 5 metros, colocamos 5. ¿Qué nos quedó? Nos quedó una ecuación. Nos quedaría así: tangente de 60 es igual a x sobre 5. Esto es una ecuación, ¿por qué? Porque nuestra incógnita es el valor de x, es el cateto opuesto. Yo tengo estos dos valores. Tangente de 60 lo tenemos registrado en la calculadora. ¿Cuánto vale? Tangente de 70 vale 1,73. Entonces, si yo quiero hallar cuánto vale x, cuánto vale el cateto opuesto, reemplazo los datos. Tangente de 70 vale 1,73. Ahora, despejo la incógnita, ese 5 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría que x vale 8,65, ¿sí? Entonces, acá, volviendo al dibujo,
8,65 es esta distancia. Yo quiero la altura completa del árbol, voy a tener que tener en cuenta la altura del observador. Si esto es 8,65, sumo la altura del observador, que es 1,80, y voy a tener la altura completa del árbol. 8,65 más 1,80, 10,45. La altura de ese árbol es 10,45. Ahora, volviendo al ejercicio inicial. Acá, teniendo en cuenta las funciones trigonométricas, tengo cateto adyacente y yo tengo que hallar el cateto opuesto, ¿sí? ¿Qué función voy a utilizar? Cateto adyacente, cateto opuesto, voy a utilizar la función tangente. Función tangente va a ser tangente de 60 igual a cateto opuesto, no tenemos, vale X, el cateto adyacente vale 30, resolvemos la ecuación, ese 30 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría que X vale 51,9. Le sumamos la altura del observador y tenemos el resultado final, el edificio mide 53,75.